si lo sabré yo que me politicé en esa pelea en una escuela técnica. Por eso tengo especial sensibilidad por ese ejemplo. Porque la escuela granja las han destruido el producto de que alguien se apropia de todas las riquezas. Ponen a los muchachos a trabajar y después se desaparece el ganado, los cochinos, en vivo. la gallina, todo se desaparece. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto para Lupita y para mí darles de nuevo la bienvenida a este año, en un nuevo año de la Aquelarre. Ya vamos para nuestro segundo año, casi cerrando el ciclo del segundo año, ¿no? Aunque es el primer programa del 2022, estamos a la mitad de nuestro segundo año. Nada, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy, que es un programa que realmente es bastante duro y bastante demandante en cuanto a podernos aproximar a una realidad que no es nuestra realidad, digamos, predominante, aunque hay algunos casos, pero en ocasión de ajustar el aquelarre de las insumisas a partir de este año a la agenda feminista, pues decidimos tomar digamos, el piloto de poder hablar sobre un tema del que no se habla con mucha frecuencia en nuestra región, y es el tema de la mutilación genital femenina, en ocasión de celebrarse el día de mañana, el Día de la Tolerancia Cero hacia la mutilación genital femenina. Me acompaña en esta ocasión como invitada, nos acompaña Germaine York, que es integrante de Muderes. Más adelante vamos a dar un breve paso para que se presente. Y Lupita y yo cerramos el año pasado y, como decía al principio, estamos abriendo este año nuevamente. Lupita, un gusto estar de nuevo contigo. Hola María Ángela, hola, ¿cómo están todos? Bueno, así como lo ha dicho mi compañera, es un gusto volverlos a ver, saberles que están en lo que cabe sanos, ¿verdad? Que estamos aquí presentes, pero con toda la actitud. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Guadalupe Ramos Ortiz, soy madre y abuela, soy educadora popular feminista y también soy integrante de la gloriosa sección 22 CENTE del estado de Oaxaca, en México. Bueno, me toca entonces irlos como introduciendo al tema y me voy a ocupar en ello. Bueno, miren, en el año del 2016, las Naciones Unidas abordó el tema de la mutilación genital femenina como parte de la Agenda del 2030, año que presentó como fecha tope para eliminar esta práctica que se considera una violación de los derechos humanos de mujeres y niñas. A partir del año 2003, la mutilación genital femenina tiene cada 6 de febrero un día mundial para recordar que es una práctica que persigue eliminar el placer sexual de las mujeres basado en razones culturales y religiosas. Hoy día se estima que la ablación femenina afecta a unas 148 millones de mujeres y niñas en el mundo, siendo la edad de la lactancia la edad más temprana. Los países en los que se practica son actualmente todavía Egipto, Etiopía, Indonesia, y son aquellos de donde proviene la mayoría de las víctimas. En este aquelarre de las insumisas hemos querido sumarnos a la conmemoración de una fecha tan señalada en nuestro calendario de luchas, para llamar la atención sobre una realidad que, aunque no nos afecta directamente, como nos ha dicho María Ángela, constituye una herida indeleble para todas las mujeres. Adelante, María Ángela. Gracias. Como comentaba antes, nos acompaña hoy Germaine York, que es integrante del colectivo Muderes, es venezolana, pero me gustaría que Germaine también hiciera su presentación. Germaine, si quieres tomas unos minutos para presentarte. Sí, por supuesto. Bueno, de verdad muy contenta de participar en este espacio, en este intercambio. Bueno, como la compañera María Ángela y Guadalupe ya me presentaron, mi nombre es Germaine York White, soy venezolana, en mi caso socióloga, licenciada en educación, realicé una maestría en trabajo social y liderazgo femenino en la China Women's University, donde tuve oportunidad de compartir con mujeres
de más de 17 países de Asia y de África, ¿no? Lo cual fue una experiencia muy positiva y muy enriquecedora, justamente como una oportunidad para conocer diferentes realidades, ¿no? Más allá de las realidades venezolanas, latinoamericanas, que usualmente tenemos más cercanas. En mi caso particular, feminista ya desde hace algún tiempo, y pertenezco al grupo de Mujeres por los Derechos, MUDERES, ¿no? Este grupo, este colectivo es un grupo de mujeres que trabajamos justamente para prevenir y atender todo lo que está vinculado a los derechos de las mujeres, ya sea prevención y atención de la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, ya sea el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos, la salud integral, la salud psicológica, la salud mental. También abordamos temáticas como la participación política. Realizamos una gran cantidad de actividades formativas centradas justamente en la prevención de esas problemáticas que están presentes en nuestra cotidianidad, ¿no? Porque justamente la violencia contra la mujer y la violencia de género está de una forma muy sutil y a veces no la vemos. Y es necesario identificarla, ponernos nuestros lentes de género y empezar a deconstruir qué es lo que está pasando a nuestro alrededor para poder empoderarnos y salir de esas situaciones de violencia. Entonces, de verdad que muy contenta desde mi espacio personal y desde el grupo de mujeres, representando como siempre a este grupo de mujeres emprendedoras, de estar participando en este espacio. Y bueno, vamos a iniciar en lo que ustedes digan, muchachas. Sí, muchísimas gracias, Germaine. Bueno, fíjate, hay muchas personas, probablemente quienes estén en este momento conectadas siguiéndonos en YouTube o que puedan ver este video posteriormente, para quienes esa referencia de la ablación, la mutilación genital femenina, le puede parecer así como que, bueno, ya va, pero ¿qué pasa aquí? Yo no sabía que eso existía. Me gustaría que, bueno, que comenzáramos por ahí, que nos puedas contar en qué consiste, digamos, cuáles son las razones por las cuales se practica, qué consecuencias físicas, qué consecuencias psicológicas hay para las mujeres en este sentido. Por supuesto. Bueno, el tema de la mutilación genital femenina es un tema usualmente asociado a ciertas zonas geográficas como lo son en África, en países de Asia y de Medio Oriente, ¿no? Por eso tal vez para nuestra comunidad latinoamericana es un poco ajena a en qué consiste y cómo se practica. Básicamente es una forma vamos a definirlo como un procedimiento, ¿no? Un procedimiento que consiste en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos. Esa es la definición que ofrecen los organismos internacionales, ¿no? Hay que tener muy, pero muy presente que esta práctica es una práctica que violenta los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres que la sufren, ¿no? Y eso es algo que es fundamental. La mutilación genital femenina usualmente se presenta de cuatro formas, se puede presentar de cuatro formas, ¿no? La más básica es la resección parcial o total del glande del clítoris y de los labios menores. También puede pasar por el estrechamiento de la abertura vaginal, en donde se sella, es un procedimiento donde se sella y se tiende a cortar y recolocar los labios menores o mayores, y en la mayoría de los casos es cosiéndolos, ¿no? Es un procedimiento totalmente innecesario. Eso es algo que es muy usual en algunos países donde es una práctica, se ha tratado de medicalizar esta práctica,
pero la verdad no existe ninguna razón, justificación para poder realizar este tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, como lo estaba comentando Guadalupe en la introducción, más de 200 millones de mujeres y niñas en 30 países de África, Medio Oriente y Asia han sido víctimas de esta práctica. Es muy interesante porque cuando hablamos de la mutilación genital femenina, la podemos asociar con todos estos elementos vinculados al honor de la mujer, al honor de la niña, del adolescente, ¿no? Es una práctica que obviamente es una práctica violenta, basada justamente en el cambio de alguna expresión física de la mujer, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Uno se pregunta, pero ¿para qué lo hacen, no? Bueno, es un rito de paso, ¿no? En muchos de los países donde se practica, es un rito de paso entre la transición a la madurez. Se concibe como pero en verdad es una forma de control de la sexualidad de la niña, del adolescente y de la mujer. Se practica mucho por esas creencias, tradiciones culturales, religiones, donde se trata de garantizar el futuro matrimonio de estas adolescentes, de estas niñas, y el honor de las familias, ¿no? Algunas personas también lo asocian con todo este tema de la virginidad, de garantizar la virginidad de la mujer, pero fíjense que todo lo que hemos hablado viene asociado a esa necesidad de controlar a la mujer desde su corporalidad. Y eso es algo que es interesante porque la mutilación genital femenina no es la única forma en la cual las tradiciones se han encargado de cercenar nuestro ejercicio de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia sexualidad. Tenemos otras prácticas, como por ejemplo, en algunos países de África, de los famosos anillos en el cuello para alargar el cuello de las mujeres. Tenemos prácticas en países asiáticos, específicamente en China, que era el de la modificación de los pies, porque se tenía la creencia que a medida que los pies eran más pequeños, las mujeres eran más atractivas y más femeninas. Entonces, la mutilación genital femenina muy allá con ese tema de control, ese tema sistemático en donde justamente el sistema patriarcal, a través de una cultura machista, trata de controlar a las mujeres, ¿no? Entonces, ahí observamos el tema de la desigualdad de poderes, ¿no? Del ejercicio del poder, donde usualmente las que estamos asociadas a lo más débil, son a las que hay la necesidad de controlar. Y eso es algo que es muy interesante, ¿no? El lograr identificar que existen ciertas prácticas que uno en algunos casos los naturaliza, pero que están ahí y que justamente como es algo natural que se ha dado de generación en generación, pues creemos que es algo normal. Ajá. Si tienen alguna pregunta hasta el momento. Sí, estaba pensando en lo que comentas sobre la naturalización de la violencia, porque creo que eso es parte de, digamos, de un poco la raíz de todo esto, en el sentido de que no se entiende que deba haber otra forma de relacionarse hombres y mujeres, otra forma de tratar a las mujeres, o incluso que las mujeres seamos otra cosa distinta a algo que hay que domesticar, controlar y evitar que se desborde, ¿no? Y probablemente por la misma naturalización de eso, no solamente no se cuestiona, sino que de alguna manera se permite y se aupa este tipo de prácticas que, según leíamos en la investigación previa, Lupita y yo, cada vez se practican a una edad menor, la edad de la lactancia, o sea, es impensable, ¿no? Exactamente, y es algo que es muy importante tenerlo muy claro, ¿no? Es el tema de que la violencia basada en género es un tema de control. Es el control en
todos los aspectos en la vida de eso que se asocia a lo femenino, a lo débil, ¿no? De esa característica, esos roles de género, donde la mujer es la débil, la que tiene que ser protegida y obviamente la que tiene que ser controlada, ¿no? Entonces, no es extraño que existan este tipo de prácticas porque hay que controlar aquello que puede revelarse y puede cambiar el status quo, ¿no? Entonces, el tema de la mutilación genital femenina, uno dice, Dios mío, pero ¿por qué se da? Y entonces cuando empezamos a deshojar esa cebolla, como decimos nosotros, cada una de esas hojas de lo que es en verdad la problemática y llegamos al centro, nos estamos dando cuenta que es algo que sucede con mayor frecuencia de lo que imaginamos y que justamente tiene unas consecuencias en la vida de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes, que wow, o sea, es algo que cambia la vida, cambia sus vidas, ¿no? Dentro de, justamente de las consecuencias, vamos a entrar en hablar de cuál es el impacto en la vida de ellas, ¿no? O sea, las consecuencias inmediatas, por ejemplo, ¿cuáles son las más comunes? Dolor intenso, hemorragias, inflamación de los tejidos genitales, fiebre, infecciones como el tétano, problemas urinarios, lesiones de los tejidos genitales vecinos, estados de choque y hasta muerte. Y se han visto, pues, por supuesto, en casos que van desde niñas recién nacidas que son víctimas de esta práctica. Las consecuencias a largo plazo, bueno, tenemos lo que son las infecciones urinarias, la micción dolorosa, infecciones del tracto urinario, problemas vaginales, problemas menstruales, que lo más común es menstruaciones muy dolorosas, el tránsito difícil de la menstruación, de la sangre menstrual, el tejido queloide de las cicatrices, problemas sexuales como coito doloroso, menor satisfacción sexual, es el tema del placer, ¿no? El placer sexual se ve totalmente eliminado. El mayor riesgo de complicaciones en el parto, los partos se hacen más difíciles, se generan espacios para que ocurran mayores hemorragias, la necesidad de hacer cesáreas, la necesidad de reanimación de los bebés porque no tienen un canal de salida adecuado en los partos vaginales, ¿no? Y todo lo que está asociado con la mortalidad neonatal y la mortalidad materna. Y obviamente las necesidades de nuevas intervenciones quirúrgicas, así como indudablemente los trastornos psicológicos, que son la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático y problemas de escasa autoestima que viven las víctimas y las sobrevivientes de este tipo de práctica, ¿no? Es muy interesante destacar que al ser un procedimiento que no es necesario, deberíamos enfocarnos más bien en que existe un gasto, hay un gasto que hacen los estados para atender a las mujeres en los servicios de salud. Se estima que el gasto en más de 30 países que tienen estas prácticas es de 1.400 millones de dólares al año. O sea, 1.400 millones de dólares que pueden ser reutilizables en áreas de salud necesarias para la atención de la salud integral de las mujeres, pero se está atendiendo una práctica evitable, ¿no? Entonces, es algo que hay que profundizar un poco más, ¿no? Claro, claro. Exacto. Y pensaba yo ahora, esas prácticas las hacen médicos, ¿o no? ¿Se hacen clandestinas? ¿No se hacen clandestinas? Bueno, esto es parte de algo que es muy interesante, ¿no? Porque durante mucho tiempo era una práctica más asociada a todos los aspectos religiosos y a los aspectos comunitarios, ¿no? Pero de una u otra forma en los últimos años,
en los países donde se realizan este tipo de procedimientos, y digo procedimientos entre comillas, sí. Se ha tratado de medicalizar, ¿no? Tratando de justificar y tratando de ofrecer espacios donde se garantice algún tipo de atención médica y justificar esta práctica, ¿no? Sin embargo, los estudios lo han determinado que es un procedimiento que no tiene ningún tipo de beneficio en la salud ni de las niñas, ni de las adolescentes, ni de las mujeres. Más bien es un procedimiento totalmente negativo, innecesario, que atenta contra la salud integral y contra la vida de las mujeres. Entonces, algunos estados, algunos países han tratado de justificarlo, de garantizar una medicalización de un proceso que no es necesario, que no es práctico, que no beneficia a nadie. Lupita. Sí, gracias. Pues precisamente esto que acaba de decir, yo me quedo con esto que acaba de decir ella, resume esta parte que nos ha expuesto, que nos ha explicado, pero también me quedé pensando, ¿no? A todo esto, tendríamos entonces que revisar qué tanto se da una educación integral en esos países, ¿no? O sea, desde qué parten. Ya de hecho ya está... vamos a decir, orientado a que la mujer tiene que aceptar esta práctica tradicional, si se le puede llamar tradicional, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto también esos países actualmente empiezan o miran ya una educación sexual alterna, ¿no? Diferente a lo que viene siendo sus tradiciones culturales, si se le puede llamar así. Y para esto yo quisiera entonces hacerle esta pregunta sobre qué medidas de intervención para alentar la erradicación de esta práctica se han implementado y con qué resultados. Bueno, es muy interesante porque al centrarnos en que el tema de que la mutilación genital femenina es un tema de derechos humanos donde hay una violación evidente de los derechos a la salud, a la seguridad, a la integridad física, el derecho a no ser sometidas a torturas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y por supuesto, el derecho a la vida en los casos donde el procedimiento acaba produciendo la muerte, existe pues un compromiso por parte de los estados miembros de los sistemas de derechos humanos internacionales, le hace el sistema de Naciones Unidas, en donde se comprometen, ¿no? a limitar e incluso ilegalizar este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, ¿cuándo tenemos que empezar? Al ser una práctica cultural que se produce justamente como producto de una tradición, de todo un esquema social que está presente, tenemos dos opciones, como dice Guadalupe, el tema de la educación y también tenemos la opción legal, ¿no? Muchas veces, y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en 26 países de África y del Medio Oriente, donde actualmente hay ordenamientos legislativos donde se limita y se elimina la práctica de la mutilación genital femenina. O sea, 26 países se han comprometido a ilegalizar este tipo de prácticas. ¿Ok? Entonces, en otros 33 países industrializados, donde existen poblaciones migrantes, donde practican este tipo de procedimientos, también se han comprometido a eliminarlo, a ilegalizar este procedimiento. Entonces, por supuesto, la parte legal tiene que ir acompañado de un sistema de educación y de formación integral en todo lo que tiene que ver, lo que nosotros conocemos como la salud sexual integral. ¿Ok?
en donde justamente no tenemos el tabú de abordar la sexualidad, el tema de la menstruación, el tema de la pobreza menstrual, el tema del aborto. Son temáticas que es necesario abordarlas desde la formación. Entonces, si empezamos con una formación desde muy temprana edad, ya estamos creando personas, tanto hombres como mujeres, porque esto es muy importante. Las prácticas, estas prácticas como la mutilación genital femenina, tiene que ser abordada tanto para hombres como para mujeres. Niñas y niños y adolescentes es necesario que exista un abordaje, ¿no? Entonces, la formación desde muy tempranas edades es fundamental. Por supuesto, el fortalecimiento del sector salud, o sea, cuál es la respuesta en la elaboración y aplicación de información, materiales, procedimientos, protocolos, instrumentos de capacitación al personal de salud, médico, personal de asistencia, enfermeras, enfermeros, que tratan y aconsejan a las mujeres, adolescentes y niñas en relación a estos procedimientos, ¿no? Porque justamente, ¿cómo es posible que exista una medicalización de un proceso? Porque existen todavía personal de salud que sigue ejerciendo esta práctica, arraigado en el tema de la cultura y de creencias religiosas, ¿no? Entonces, eso lo vamos eliminando a medida que creamos leyes y protocolos para una atención a la salud integral. Y por supuesto, las medidas de promoción, todo lo que tenga que ver con publicaciones, campañas, actividades de formación en las comunidades, justamente para acabar con el tema de la mutilación genital femenina, ¿no? Y no solamente verlo como oh sí, voy a sacar una campaña que va a ir dirigida a la población en general. No, es necesario formar, capacitar a las personas que están en los espacios de toma de decisión, porque desde ahí, y generar espacios de discusión, desde ahí se pueden promover también nuevos espacios para crear políticas que eliminen este tipo de prácticas, ¿no? Un ejemplo que tenemos muy interesante podría ser el ejemplo de Ruanda, el cual actualmente es uno de los países en los cuales se considera que existe, si no me equivoco, está entre los 10 países con mayores niveles de equidad de género, debido a la participación política, económica y social de las mujeres en la sociedad ruandesa. Y justamente una de las cosas que han promovido en esos espacios es el tema de la eliminación de la mutilación genital femenina. La práctica se sigue dando. ¿Por qué? Porque lo hacen de forma clandestina, porque no existen registros. Son prácticas que se ejecutan de una forma escondida, aislada, en donde no se tiene ningún tipo de medida para justamente ayudar a las niñas, adolescentes y mujeres, y por ende, usualmente terminan en la muerte de estas jóvenes, o en consecuencias como las que habíamos visto anteriormente. Entonces son elementos que van de la mano, ¿no? Es necesario no solamente el tema de la formación, pero también impulsarlo desde la parte legal, desde la parte legislativa de cada uno de estos países. Muchas gracias. Eso que comentas, Germaine, me parece no solamente muy relevante el tema de cómo la migración ha trasladado a otros continentes, o para el continente africano y los países de Asia donde todavía se practica, ha trasladado esta práctica, ¿no? Y pensaba yo aquí, recordando las 2, 3 veces, que ha habido unos terribles disturbios en París
a raíz de que, por ejemplo, en el sistema educativo le han prohibido a hijas de familias musulmanas que utilicen atuendos porque los consideran religiosos. Entonces tú dices, oye, hay tanto revuelo por esto que finalmente es una cuestión, digamos, no voy a decir estética porque, bueno, puede resultar ofensivo a quienes lo consideran una práctica, ¿no? Pero bueno, es simplemente una representación religiosa y hay tan poco escándalo frente a esto que finalmente es algo que te marca y te condiciona de por vida, ¿no? Y entonces sí, efectivamente, eso que dices de alguna manera entre las medidas de intervención, abordarlo con un punto de vista integral, pero no genérico, sino muy bien orientado, también resulta muy pertinente porque, claro, me imagino yo, bueno, vamos a suponer, soy un personal médico, estoy a cargo de esto, nunca he tenido, digamos, contacto con este tipo de prácticas, pero llega una mujer que a lo mejor va a una consulta y me doy cuenta que tiene este tipo de práctica. Entonces, ¿qué corresponde allí? Hay quizás un mecanismo legal que debería haber desde una política pública, un mecanismo legal que permita hacer o legitimar o facultar al médico de la misma manera que lo facultaría ante una violación sexual, por ejemplo, ¿no? Bueno, la víctima no denuncia, pero ya va, yo me estoy dando cuenta que hay una evidencia de que ha habido una violación de sus derechos y bueno, debo de alguna forma reportarlo, ¿no? Pero claro, se suele de alguna manera se suele imaginar que quizás los abordajes se hacen directamente hacia la familia o hacia de alguna manera quienes los hombres lo fomentan o lo defienden, ¿no? Bueno, creo que es un momento propicio para informar que nos están siguiendo de Oaxaca y nos dejan saludos en YouTube. También nos están siguiendo la compañera Vanjesi de Puerto Rico. Y bueno, pensando un poco en Latinoamérica y pensando un poco en el tema de la inmigración, me gustaría que nos contestara si en el caso de Latinoamérica hay alguna evidencia de algún país o algunos espacios de territorio en donde haya habido o se practique este procedimiento. Bueno, en el caso latinoamericano específico, acorde a todo lo que es el sistema de Naciones Unidas, ya sea ONU Mujeres, la OMS, UNICEF, el país que tiene casos registrados actualmente es Colombia. Incluso lo tengo por aquí, el departamento de Risaralda. Y es muy interesante destacar que la ocurrencia de esta situación se dio en una comunidad amerindia de Embera, es el grupo étnico, justamente porque es una práctica de una minoría étnica o comunidades que también provienen de comunidades de inmigrantes, en donde la mutilación genital femenina es algo común y es algo usual, ¿no? Entonces, en el caso latinoamericano, Colombia es la que tiene registros de presentación de casos de mutilación genital femenina, incluso que presentaron la muerte de 2 jóvenes, de 2 niñas en esa región. También, si mal no recuerdo exactamente, en los Estados Unidos, en Detroit, un caso de una médica que realizaba estas prácticas a niñas recién nacidas, ¿no? Entonces uno dice, no, pero esto es un problema de los países en vías de desarrollo, ¿no? De los países industrializados, no. Esto es un problema que ocurre en todo el mundo. Lo que pasa es que no tenemos registros al respecto, ¿no? Los registros que se tienen es como estaba comentando María Ángela ahorita, en donde cuando llegan los casos porque hay complicaciones y finalmente el entorno dice, no, hay que llevarlas a un servicio de salud para que sean atendidas, entonces ahí es cuando se identifica. Es ahí cuando se activan los protocolos necesarios médicos para una atención integral, ¿no? Entonces ahí es cuando ocurre un registro de los casos, pero usualmente no existen, ¿no? Entonces ahí es cuando vemos la importancia y la necesidad de trabajarlo también desde la prevención, desde el empoderamiento de las mujeres para
que ellas sepan sobre su propio cuerpo y evitar que esto ocurra. Entonces, romper con esos preceptos religiosos, con esas concepciones y preconcepciones, con esas tradiciones y hábitos culturales, ¿no? Que están tan arraigados. Claro, implica el romper con muchas cosas, ¿no? El romper psicológicamente, culturalmente, socialmente, con prácticas perniciosas sobre nuestro propio cuerpo, nuestra sexualidad, nuestro empoderamiento económico, político, académico incluso, ¿no? Entonces, ahí hay que estar muy, muy pendiente. No existen registros, pero sí se ha practicado. E incluso me atrevería a decir que existe una práctica que no está registrada. Yo recuerdo en algún momento, hace muchos años, que escuché algunos casos de mutilación genital femenina en zonas como el Zulia, ¿no? Zonas cercanas en la frontera entre el Zulia y Colombia. Recuerdo 1 o 2 casos, ¿no? Pero no existen registros, porque al no identificar que son una forma de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, ¿cómo activo los protocolos? ¿Qué puedo hacer? La cuestión está en que en países, ya muchísimos países en África y en muchísimos países de Asia, sí existen estos protocolos de atención. Entonces, es el tema de llevar de la mano cómo se activan los protocolos, porque existe un mecanismo legal que te enmarca y te dice, tienes que hacer esto, esto y esto, ¿no? Entonces, hasta el momento, se conoce de los casos de Colombia. No hay muchos registros en países como los Estados Unidos, pero sí existe, hay una relación, ¿no? Con esas prácticas de las minorías étnicas y de las comunidades de inmigrantes de países donde sí se practica. Bueno, María Ángela, tomo la palabra de una vez, ¿verdad, hija? Mari, ¿me escuchas? Sí, porfa. Bueno, la verdad, me he quedado muy atenta con todo lo que nos has compartido y creo muy necesario que nos expliques a toda la audiencia, ¿verdad? Sobre todo aquellos, me imagino que estamos las mujeres con nuestras hijas, con nuestros hijos, nuestras cuñadas, en fin, ¿no? Estamos acompañadas. Creo que es algo que nos distingue a las mujeres, ¿no? Cuando vemos un conversatorio, pues solemos llamar a las tías, a las abuelas, a las hijas. A mí me gustaría que nos pudieras decir por qué consideras que la erradicación de la ablación es una lucha necesaria para todas las mujeres. Adelante. Ok. Hay un tema que es necesario seguirlo hablando y seguirlo conversando, ¿no? Y es que justamente la problemática de la violencia basada en género esta y radica en la naturalización de estas expresiones de la violencia, ¿no? Dirigida usualmente a niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Entonces, cuando empezamos a conocer y a identificar a través de experiencias que han vivido otras personas, podemos identificarnos en nosotras mismas. Uno dice, oye, es que eso sucede, el tema de la mutilación genital femenina solamente sucede en esas regiones de allá tan lejanas, de África y de Asia, ¿no? Pero cuando empezamos a escuchar de otras prácticas, como el aislar a nuestras niñas y adolescentes cuando tienen su menarquia, porque justamente están están en ese rito de paso de niñas a mujeres, entonces las aislamos. Algunas comunidades todavía siguen practicándolo, ¿no?
el perpetuar el tema del matrimonio infantil, el perpetuar el tema del control, de decir, no, como yo no puedo seguir manteniendo a mi hija, yo tengo que casarla lo más rápido posible, ¿no? Es necesario irlo identificando, porque todos estos tipos de expresiones, en verdad, son expresiones de violencia, en verdad tienen un denominador común, que es lo que estábamos hablando desde un inicio, que es el tema del control, ejercer control sobre la vida justamente de las mujeres, adolescentes y niñas. Es el tema justamente de, como no sabemos que existe, pues entonces eso no puede pasar. Pero cuando empezamos a ver y empezamos a decir, oye, tal vez aquí en nuestras realidades no existe, pero sí se presentan otras formas de violencia. Sí se presentan otras formas donde la sociedad, esa cultura machista, trata de ejercer el control sobre nosotras, ¿no? Entonces, es necesario también la práctica de la sororidad. Es necesario no un tema de decir, no, yo comparto tu bandera de lucha. No, es algo que puede ocurrir a cualquier persona, a cualquier mujer, a cualquier niña, y es necesario entenderlo no como una práctica médica o una práctica naturalizada, sino como algo que nosotros podemos prevenir y que podemos atender. Entonces, si identificamos que hay alguien en nuestro entorno que ha vivido una situación, porque este tipo de actividades nos ayuda mucho a estar muy pendientes, ¿no? Y entonces cuando escuchamos, no, es que cuando yo era chiquita me hicieron este procedimiento. Wow, ¿de qué procedimiento estás hablando? No, era un procedimiento que el médico en esa época dijo que era necesario porque dígame una de las prácticas, por ejemplo, que lo hemos escuchado y tal vez no lo hemos asociado, que es cuando el famoso chiste misógino, machista, en el cual las mujeres están en el proceso de parto, hay un desgarre y se tiene que coser. Y entonces el esposo dice, ay, póngale un puntico más para que el espacio quede más reducido y a mí me dé más placer. Eso es una forma de violencia y eso es mutilación genital femenina. Y no lo sabíamos. ¿Cuántas mujeres de las que están acá no sufrieron ese tipo de forma de mutilación? Y actualmente están viviendo en una situación donde tienen alguna de las consecuencias. Menstruaciones dolorosas, relaciones, coitos dolorosos, y no saben que han sufrido una forma de mutilación genital femenina. Entonces, ahí es cuando es necesario decir, y yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando, automáticamente, cuando recuerden su situación de parto, lo van a asociar. O escucharon una historia donde hicieron ese chiste al momento de hacer la intervención. ¡Wow! Y es identificar que sí sufrieron de este tipo de delito, porque es un delito. Entonces, es necesario empezar a sensibilizar, empezar a decir qué podemos hacer. Sororidad, orientar, formar, capacitarnos, abrir este tipo de espacios, comentarlo con nuestras amistades, familiares, en las comunidades, informarlo en nuestros espacios laborales. Exacto. No hay nada. Ajá, sí, adelante. Perdón. No, bueno, adelante. Iba a comentar que en este momento que estamos así como en una especie decían generación de cristal, pero yo creo que es momento de cristal, ¿no? Que uno no puede quejarse de una cosa sin que haya 10.000 dolientes que te quieran matar porque te quejaste de esto.
comento esto porque nos dejan un comentario en el chat del YouTube. Ángeles Dávalos nos dice que en algún momento escuchó que hay comunidades que, bueno, que realizan esta práctica como una práctica cultural, pero que escuchó mencionar que intentar detener o señalar esto violentaba los derechos culturales de esa comunidad. ¿Qué podemos decir de eso? Eso es un tema muy interesante, ¿no? Porque cuando estamos hablando de los derechos humanos, hay un precepto, hay un concepto básico que es fundamental. Todo lo que vaya en detrimento en la salud o el acceso, el derecho a la salud de una persona, no no atenta contra el tema de los derechos culturales, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de que hay un riesgo a la salud, el riesgo a la vida, al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y que el derecho cultural prevalece sobre el otro, eso es mentira. Entonces, automáticamente queda desechado. No hay ninguna evidencia científica que avale la práctica de la mutilación genital femenina como un derecho cultural. Ni lo avala, ni lo justifica. Ahora, entonces, fíjate que esto que comentas de que, bueno, que ningún derecho cultural está por encima digamos, de lo que pueden ser el derecho a la vida incluso, ¿no? Pero pensemos un poco más allá. Pensemos ubicando no solamente en términos de los daños psicológicos, sino también los daños físicos, hasta desde un punto de vista, si quieren, del cálculo económico. Ya, bueno, tú nos hablabas de los costos, ¿no? Pero pensemos el cálculo de pérdida de mano de obra. Entonces no estamos hablando para nada de que evidentemente digamos, el efecto sobre los derechos individuales o el derecho humano individual es el mayor, el más directo. Pero hay un conjunto de situaciones que se derivan de esta violación a ese derecho individual que impactan en una comunidad, y si efectivamente no debería estar por encima un derecho cultural a eso. Y entonces, incluso el considerar que la práctica de la mutilación genital femenina es un derecho cultural es un error, porque ya se ha establecido que es un delito. Entonces no hay parangón de que está protegida esta práctica, porque no es real, es un delito. Bajo esa justificación, en el marco legal internacional, se considera un delito que atenta contra los derechos humanos fundamentales, ya sea a nivel de salud, ya sea a nivel de la vida de la persona e incluso de los mismos derechos culturales. Entonces no existe, no hay ninguna justificación y eso hay que dejarlo muy, pero muy en claro. Es un delito. No está protegido actualmente bajo ninguna forma de protección de los derechos humanos, ya sea derechos humanos culturales, sociales, individuales o políticos. No está protegido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando ya estamos hablando de que hay un delito que está siendo protegido por alguna forma de derecho, no, porque ya el sistema legal internacional ya lo está definiendo como un delito basado en evidencia científica, en donde ya más de 60 países en el mundo lo han ilegalizado. Entonces, ahí es en donde tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que consideramos en verdad o qué podemos justificar, porque es una forma de justificar y es una forma de reproducir las formas de violencia basada en género en nuestra sociedad. Entonces, por ahí no es la respuesta, no es un derecho cultural, no es un derecho social, no es algo que esté protegido, no es una práctica religiosa protegida, no existe, no lo es. Internacionalmente, no lo es. Sí, yo tengo otra pregunta, si me permites, Mari. Sí. Fíjense que me quedé pensando, como tú acabas de decir muy acertadamente, que
pues hay muchas violaciones, hay muchas violencias en las mujeres, ¿no? Y me quedé pensando cuando nos estabas empezando a explicar, ¿no? La importancia de cómo tenemos que difundir esta información desde nuestros espacios, ¿no? Donde trabajamos, ¿no? Entonces me pongo a pensar, bueno, yo maestra, bueno, desde la escuela, ¿cómo? Con impartiendo una sexualidad integral en los adolescentes, en los niños más pequeños, en los niños más chiquitos de 3 a 6 años. Tener esa conciencia, pero me quedé también pensando cuando ya en la marcha, cuando ya estás en la escuela, bueno, también a quien tenemos que involucrar son a los compañeros, ¿no? Porque entonces, pudiera darse entonces allí a lo mejor controversias. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, las que ya tenemos cierta edad de 50 y más, pues cómo fuimos creciendo desde las escuelas, ¿no? Con tabús. Y nada más se nos trata desde lo básico. Bueno, o sea, vamos a tomarlo yo siempre tomo el ejemplo, ¿no? Una forma de violencia que ha sido naturalizado de generación en generación es el tema de la violencia de género que vivieron nuestras antepasadas, ¿no? Donde los registros de nuestras madres, abuelas, tatarabuelas, que fueron casadas desde los 12, 13, 14, 15 años. ¿Cuántas de las que estamos acá no tenemos mujeres en nuestro grupo familiar que empezaron a tener hijos desde qué edad? Desde esas mismas edades. 13 años. 13 años. Y pero eso casada. No es casada desde los 13 años. Y eso no es matrimonio infantil. Así es. Y eso no es embarazo adolescente. Entonces ahí es donde tenemos que cuestionar muchas cosas que están en nuestro mismo entorno, ¿no? Y que por supuesto que genera mucho miedo, porque, y ese es el siguiente punto, ¿no? El tema de la violencia basada en género, en general, toca aspectos muy personales que moviliza a la gente. No solamente por identificar que alguien que conoces ha vivido violencia, sino el momento en que identificas que tú misma has vivido en una situación de violencia y tener que aceptar que se ha vivido esa situación de violencia, rompe con los esquemas. Más de una vez en charlas, en actividades que he realizado, cuando he visto que mujeres salen corriendo, es porque probablemente se han visto identificadas en esa situación. Y es ahí cuando dicen, oh, yo lo viví, no, yo no me puedo enfrentar a esta realidad. Y es una forma de evasión. Y es totalmente válido. Entonces, ahí es cuando decimos, la práctica de la sororidad es necesaria. Es importante dar la información, es importante compartirlo, discutirlo. Las personas que lo rechazan, sí, ahí hay algo. Recuerden esto, personas que se alteran, que eso no ocurre, ahí hay algo. Nuestro deber está en justamente profundizar qué es ese algo. ¿Qué es ese algo? Si es algo personal, es una experiencia de vida personal, pasada o presente, si es algo visto que sufre una persona llegada a esa persona, pero es necesario hablar. Y entonces, como estaba diciendo Guadalupe, wow, es difícil abordar este tipo de temáticas, ¿no? Entonces, una de las áreas que a mí particularmente me apasiona es el tema de prevención de la violencia. En mi caso particular, he profundizado muchísimo en la prevención de la violencia mediante el discurso fílmico. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que poner algún tipo de audiovisual para que tanto estudiantes, compañeras, familiares puedan ver este tipo de información y discutirla? Es un ejercicio muy interesante porque, aunque vemos la situación de violencia que está ahí en la pantalla, moviliza emocionalmente, psicoemocionalmente moviliza mucho a la gente. Moviliza en el sentido de que,
podemos aislar, podemos decir, es algo que está ahí, pero al mismo tiempo es algo que yo he vivido. Entonces, puede abrir el debate y es una herramienta que es muy útil, o sea, es una herramienta muy útil cuando estamos hablando de espacios escolares, cuando estamos hablando de espacios de trabajo, porque permite abrir un diálogo, permite nada más con dos preguntas generadoras. ¿Qué crees que ocurrió en esto que acabamos de ver y cómo podemos mejorar? Entonces, nada más con esas dos preguntas generadoras podemos desarrollar una cantidad de insumos y una cantidad de cosas en el trabajo de prevención. Recordemos, prevención no solamente desde prevenir que ocurra el hecho, sino también prevenir que se repita el hecho. Entonces, cuando hablamos de hechos, es situaciones de violencia. Entonces, tenemos las herramientas y podemos utilizarlas. Entonces, la invitación está justamente en hacerlo, ¿no? Entonces, ¿es difícil? Sí, pero hay que hacerlo, hay que hablarlo. Claro. Muchas gracias. Nada, Germaine, yo creo que ya estamos cercanas al final. Me gustaría recoger algunas de las cosas que tú nos fuiste mostrando muy generosamente a lo largo de este programa. Bueno, en primer lugar, el hecho de que aún hoy, pleno siglo XXI, todavía esto es una práctica que de alguna forma, incluso en algunos países, mientras hay países que lo están atendiendo y atacando en distintos niveles, hay otros países que incluso le están dando unos visos de procedimiento médico, quirúrgico necesario, ¿no? Que entre sí. Procedimiento médico es, lo otro ya no hay razones médicas para hacerlo, ¿no? Pero bueno. En esta misma línea, bueno, has comentado avances en algunos países también, pero bueno, la cifra sigue siendo horrorosa en cuanto a que estamos cercanos a los 200 millones de mujeres que han sufrido esto. Hoy por hoy creo que UNESCO habla de 4 millones de mujeres diarias, o sea, es una brutalidad. Y sobre todo la edad. Yo todavía el tema de la edad realmente no lo asimilo, en el sentido de en la edad de la lactancia, pero un bebé, una bebé que pase por toda esta circunstancia. Describiste el proceso, los distintos tipos de procedimientos con mucho detalle. Y bueno, y sobre todo las consecuencias, ¿no? Consecuencias físicas que evidentemente comienzan desde cualquier complicación de que cualquier tratamiento quirúrgico puede tener hasta la misma muerte, ¿no? Y las consecuencias psicológicas en cuanto a la inutilización prácticamente, ¿no? De una mujer que ha pasado por este tipo de procedimiento en su vida normal y su desempeño normal. Nos hablaste muy bien, nos comentaste también de los costos médicos, incluso casi que mostrando un nivel estratégico. Vean, dense cuenta, incluso se pueden ahorrar $1.400.000. 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares. Una tontería. Es lo que gastamos Lupe y yo cuando nos tomamos café cualquier día. Y bueno, el hecho de que no porque no sea una práctica frecuente en nuestros territorios nos aleja de alguna manera de otras prácticas que sí que ocurren, que son también violencia y que pueden no estar en esas dimensiones, pero que también suponen violencia física no declaradas para las mujeres. Te agradecemos infinitamente. No sé si quieres dar unas palabras de cierre y luego Guadalupe cierra el programa, si te parece. Sí, sí, por supuesto, de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Desde Muderes estamos a la orden también para cualquier actividad que se presente a futuro, también desde mis espacios de práctica y de feminista, también me ofrezco para cualquier otro tema que necesiten. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, @Muderes, estamos en Facebook, ahí compartimos muchísima información al respecto. Bueno, y la invitación, como siempre, cuando trabajamos las temáticas de violencia basada en género, es hablarlo, es seguir
realizando estas actividades de intercambio, de formación, de sensibilización. Nosotros vamos a andar, yo siempre digo, ya cambió mi perspectiva de vida. Los lentes de género están en todos los aspectos de mi vida. Ya yo voy a llegar hasta los 80 años con mi pancartica, los 8 de marzo, los 25 de noviembre, los 28 de septiembre. Yo voy a estar ahí, lo prometo. Pero justamente la lucha es con un granito de arena, crear nuevos espacios para la formación. Si tienen dudas, no duden en comunicarse con nosotras, no duden en comunicarse también conmigo. Me pueden conseguir en redes sociales, no hay ningún problema. Sé que mi nombre es un poco difícil, pero justamente porque es difícil me consiguen en redes sociales. Exacto, se consigue súper rápido. Sí, o sea, no, hay muy poca gente que tiene esa combinación de nombres. Sí. Entonces, la invitación es esa, a seguir trabajando el tema de la violencia de género, el tema de la mutilación genital femenina, no como algo aislado, porque aquí hicimos una descripción de algo que pasa con mucha frecuencia cuando estamos en los procesos de parto de nuestras mujeres latinoamericanas, ¿ok? Atentas con eso, porque ha pasado y no es un chiste. Recordemos que esto no es un chiste, es algo que atenta contra nuestra salud y atenta contra nuestras vidas. Entonces la invitación es a seguir formándonos, a seguir cambiando y transformando la sociedad para promover espacios de igualdad y equidad. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Lupita, bueno, ¿quieres decir? Claro que sí, pues la verdad totalmente agradecida con todo lo que nos has dicho y creo que nos quedó muy claro a todas las que te escuchamos con mucha atención. Qué bueno que con ojo de género, ¿no? De perspectiva de género. Así es. Una vez que puedas verlo, puedas identificar pues desde la casa, ¿no? En la sobremesa, en los espacios con las primas, con las vecinas, en tu trabajo, en donde quiera que se pueda dar, ¿no? Estos espacios son el primero, porque luego vienen ya, pues las colectivas, ¿no? Bueno, pues, bueno, pues entonces, decirle a todos que fue, muy provechoso y que nos vamos a ver el próximo sábado a la misma hora con otras compañeras, porque esta colectiva es grande también. Sí. Vamos a manejar otros temas, me parece que es pueblos originarios y feminismos, si no me estoy equivocando. Si no me falla la memoria es esa, creo que nos vemos en 15 días. Pero igual estaremos avisando de nuestro próximo aquelarre por el Facebook de la aquelarre de las insumisas. Así es. Y entonces le voy a pedir a las compañeras para podernos tener un recuerdo, una foto con nuestra invitada, ¿verdad? Le vamos a pedir a las compañeras que si se encuentran en la sala, todas aquellas puedan abrir sus cámaras y alguien de nosotras si nos hace el favor de tomar la foto. Yo la tomo si quieren. Y ahora sí que regalen una sonrisa tan hermosa. La mayor sonrisa. Un gusto, Germaine, tenerte. Un gusto, Guadalupe, coincidir contigo en esta apertura de año. Así es. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, muy, muy contenta. Gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno. Ojalá después también nos puedas acompañar. Por supuesto. Se están abriendo espacios interesantes. Oh, muy bien, muy bien. Bueno, chicas, un lujo tenerlas un sábado más, un lujo a quienes nos acompañaron el día de hoy. Nada, muchísimas gracias. Nos vemos pronto en un nuevo aquelarre. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Isabel, un gusto verte. Chao. Chao. Adiós. Adiós.